¿Qué tal, amigos? Feliz viernes, buenas noches, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado, el programa con el día más largo que emitiremos en lo que va de año, al borde de la noche de San Juan, todavía es de día y así lo verás. Aprovecho para recordarte o para informarte que el miércoles, día 24, a las 19:45 horas, en Comodore Trocadero, en la Plaza de la República Argentina, presentaremos Extraños Compañeros de Trama. Será la presentación oficial y correrá a cargo de los maestros de ceremonias, grandes amigos. Yo creo que son los dos mejores que podía haber, que son Jano García y Guadalupe Sánchez, y allí estaremos los tres para presentar el libro. Así que si quieres pasar, estaremos encantados de que estés con nosotros por allí, que pases un rato y después compartir, por supuesto, un vino o una Coca-Cola contigo, lo que quieras. Y empezamos el análisis de una semana de junio que ha sido especialmente relevante y en la que más o menos van encajando todas las piezas que teníamos por aquí esparcidas sobre la mesa, pero que ahora ya sabemos dónde ponerlas sobre el tablero. Y hay partes que no son especialmente bonitas. Hay partes, de hecho, que asustan. Es curioso porque hay algo eh, que aquí te habíamos advertido. El otro día lo hablaba con Juan Soto Ibars, que también es uno de los que tiene sospechas de que va a suceder. eh, y algo, de verdad, sentía como un temblor, una especie de escalofrío cuando veía que en una de las sedes del Partido Socialista de Madrid habían quitado la bandera de España y habían colocado la bandera de la República al lado de un retrato de Pedro Sánchez que parecía uno de Khrushchev. Eh, yo tengo la teoría, compartida también con Juan Soto, y además había hablado aquí con Lupe y con Jano y también lo compartían, de que el PSOE, tarde o temprano, como utiliza la misma estrategia que los independentistas, esa huida hacia adelante, no tengo ninguna duda de que el PSOE, tarde o temprano, va a apostar por la estrategia de la plurinacional y va a presentar las elecciones de 2027 como un plebiscito. ¿Quiere usted este modelo de Estado, que es el que defendemos nosotros, o quiere el que defiende la derecha, que es el constitucional? Va a lanzar un desafío, eso sospecho, a la Constitución española. Esto es una sospecha, pero cada vez hay más pistas que me hacen ver que su secreto o el as que guarda bajo la manga para intentar incrementar la participación de cara a las elecciones de 2027 va a ser la de cambiar el modelo de Estado. ¿A cambio de qué? ¿De un referéndum ilegal? ¿Como el que se convocó en 2017 o en 2014? ¿O a cambio de que de una promesa de que si ganan las elecciones van a emprender un proceso de reforma del Estado? Echémonos a temblar, porque es una de las pocas cartas que tiene Pedro Sánchez todavía bajo manga, y no tengo ninguna duda de que, llegado el caso, cuando vea peligrar el poder, como se juega tanto con la presidencia, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista judicial, porque eso le da una situación de aforado de la que no va a gozar cuando esté en la oposición o cuando esté donde sea. Echémonos a temblar si se presenta esa posibilidad y si Pedro Sánchez aprieta el acelerador y nos lleva hacia ese terreno. Desde luego, sus socios parlamentarios, una buena parte representados en ese foro del que no paro de advertirte y no pararé, que es el famoso Grupo de Puebla. Ahí está Esquerra Republicana, ahí están los comunes, ahí está Izquierda Unida, ahí está Sumar, ahí está el PSOE, ahí está Zapatero. Esa gente pretende, y te lo llevo advirtiendo durante mucho tiempo, te lo llevamos advirtiendo, pretende dar un golpe sobre la mesa y vaciar el Estado, para que no haya ninguna torre que destaque más que la suya sobre España. Mi idea, mi convicción es que no lo van a conseguir, porque las fuerzas del orden, la Fiscalía Anticorrupción, los jueces y un pequeño grupo de periodistas están trabajando día y noche a destajo para contar los escándalos asociados al PSOE, políticos y, por supuesto, de corrupción. Y están muy debilitados. Y ya ni siquiera en una parte de la izquierda tienen la ascendencia, o tienen la influencia, mejor dicho, de la que gozaban hace unos años. Hay gente que le ha tomado la matrícula a Pedro Sánchez.
Pero ojo con la tentación independentista. El otro día veía en Televisión Española un programa el jueves del tal Manu Sánchez, en el que lo primero que hacía era demonizar el centralismo y hablar del Estado de las 17 comunidades autónomas. En principio es un discurso inocuo, pero yo creo que lo que pretende ese tipo de discurso, ese tipo de narrativa, sentar las bases para que en el caso de que promuevan un cambio hacia la plurinacionalidad, haya una parte importante de los votantes, mayoritaria de los votantes socialistas, que lo apoyen junto con los independentistas, que son los principales interesados en eso. Pedro Sánchez quiere sobrevivir. Es un superviviente, es un oportunista, es un tipo sin principios y sin ética y sin ley. Y por supuesto, si eso va a implicar que sobreviva, lo planteará. Y mientras tanto, la corrupción, las instrucciones avanzan. De hecho, este mismo viernes por la mañana nos enterábamos que dentro de la causa de Begoña Gómez, aunque en este caso no va directamente sobre Begoña Gómez, el juez Peinado ha abierto una nueva pieza relacionada con los contratos de Red.es, que suman aproximadamente 4 millones de euros que recibió la empresa. Era una UTE, una unión temporal de empresas, si no me equivoco, de Juan Carlos Barrabés, el amigo personal de Begoña Gómez, el amigo personal también de Pedro Sánchez. De hecho, en un acto público, si recuerdas, habló bien de sus empresas, le situó como un empresario modélico, una persona de fiar. Pues bien, otro de sus contratos ahora está bajo investigación, porque se sospecha que a través de determinada información que ha recibido de la Fiscalía Europea, porque se sospecha que se ha podido mediar un presunto delito de prevaricación. Como ahí había intereses, fondos europeos en juego, se sospecha que haya podido haber algún tipo de irregularidad. Y esta es la última de la que nos hemos enterado, pero no la única. El título del programa tiene que ver con la situación judicial a la que se enfrentan las hijas de Zapatero, después de que el juez Calama les haya declarado como investigadas y desde luego les ha hecho un pequeño favor en principio, porque si hubieran tenido que declarar como testigo, hubieran tenido que decir la verdad en sede judicial. Aquí pueden callar, aquí pueden directamente como investigadas no contestar a las preguntas del juez o de la fiscalía. Pero ojo que como administradoras de What the Fab están en un buen lío. ¡Ay, las niñas! ¡Ay, las niñas! Buscaba vídeos de ellas, porque no hay muchas imágenes al respecto, tampoco son muy interesantes. Y de repente me saltaba esta. Ay, ¿te quieres sentar? Ah, sí, ven, siéntate. Sí, claro, siéntate, ven. Sí, siéntate. ¿Por qué no? Te puedes sentar, sí. Sí, siéntate conmigo. ¿Te puedes sentar? ¿No te vas a sentar? Es un poco... supongo que sería de un curso de interpretación esto. No sé, teatro. De estos que hay en Malasaña, los que son teatro para 15 personas. De estos que te invitan, me parece una cosa terrible, de verdad, te invitan a colaborar dentro de la obra, interactúan contigo los actores, ya no solamente es que pagues para que actúen, sino que te invitan a interactuar. Me imagino ir a uno de estos y en uno de estos sótanos de Malasaña, creo que hay uno en la calle de la O, si no me equivoco. Y no me preguntes por qué lo conozco, porque son cosas de las que me avergüenzo. Pero bueno, en fin, no estamos hablando de mí. Imagina que vas a uno y encuentras aquí a Alba Rodríguez Espinosa, demostrando registros, ensayando. ¿Cómo era el método Stanislavski, el de los actores, no? De empresaria yo no sé qué tal sería, porque ellas han caminado siempre tuteladas por su padre, pero desde luego de actriz no se podía haber ganado la vida. En fin, aquí como ves en esta imagen, han sido dos, esto forma parte del auto que lanzó el jueves, perdón, por la mañana, el juez Calama. Aparecen como dos de las investigadas y es por las actividades precisamente de la sociedad What the Fab, de su empresa, de la que, si recuerdas, hace ya 2 años y medio te hablamos, porque llamaba mucho la atención, chocaba, impactaba que sus clientes, su cartera de clientes, la cartera de los clientes que habían reconocido, formara parte de ese núcleo de influencia que tuvo su padre mientras fue presidente del gobierno. Luego ya, junto con Pelayo Barro, en determinadas intervenciones que realizó en el programa, empezamos a ver que había algunas cosas un poco extrañas. Por ejemplo, que era inteligencia prospectiva, porque tenía ese cliente venezolano,
por qué de repente tenían de cliente a Huawei, cuál era el servicio que le prestaban. Total, que al final ha derivado lo que veías en la anterior imagen, en lo que decía el juez en el auto, que es lo siguiente: la documentación intervenida, los correos electrónicos analizados y los flujos económicos detectados permiten afirmar que esta mercantil, se refiere a What the Fab, no desarrolla una actividad empresarial ordinaria, sino que actúa como vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas vinculadas al entramado. Todo esto son indicios. Prima la presunción de inocencia. Siempre lo digo en cada programa porque en realidad quien cree en el Estado de Derecho y que tiene que ser fuerte tiene siempre que pensar que la presunción de inocencia ha de prevalecer. Ahora bien, eso no implica que se tengan que omitir determinados indicios. Eso no se puede esconder, no se puede ocultar, no se puede pasar de largo sobre ello. Y desde luego, esta sociedad parecía presuntamente montada para recibir una serie de pagos de empresas como Análisis Relevante, la de Julito Martínez, la vinculada indirectamente, todo presuntamente, a los socios de Plus Ultra, la empresa para la que realizó informes, según ha dicho él, una serie de colaboraciones, Sergio Sánchez, que es al que después colocaron en Telefónica, como está actualmente, a las órdenes de Javier de Paz, amigo personal de Zapatero, y que anteriormente estaba en Indra y anteriormente director de comunicación del Centro Nacional de Inteligencia. Todas estas cosas creo que merece la pena saberlas, creo que merece la pena citarlas, porque hay ahí una comunión de intereses. Por cierto, todo esto lo explico en el libro, en Extraños Compañeros de Trama, porque todos esos intereses generan una red y dentro de esa red hay múltiples puntos interconectados. Y creo que si sigues la línea de puntos te vas a explicar mejor lo que sucede ahora, pero sobre todo vas a poder prevenir un poco el futuro y por lo menos vas a poder entender el por qué determinadas cuestiones que estaban sobre la mesa, que han estado durante este tiempo sobre la mesa, a nosotros nos hacían sospechar y a nuestras fuentes nos decían, nos señalaban, ahí está la clave y esto se sabrá. Y hay más cosas que en el futuro yo creo que se sabrán sobre nuevos nexos. Y desde luego, si uno sigue las líneas de puntos, solamente tienen un camino. Y decías, ¿qué hacía Huawei, por ejemplo, de cliente de What the Fab? ¿Qué era Análisis Relevante? ¿Por qué había televisiones? ¿Por qué estaba el plural de cliente de las hijas de Zapatero? Desde luego, yo creo que todas estas cuestiones y desde luego la figura de Zapatero obliga desde hace mucho tiempo a aplicar cierta prudencia a la hora de defenderla. Porque un señor, un expresidente del gobierno de España, que accede a hacer de tonto útil para el gobierno sátrapa, la satrapía de Nicolás Maduro, esa persona o algo oculta o tiene unas convicciones y una moral que son muy distintas a las recomendables, al terreno de lo limpio, al terreno de la luz. Esa persona está en la oscuridad, esa persona está en el terreno, se codea con los malvados, como Monedero, como todos estos cargos de Podemos que tuvieron despacho en Miraflores o los aledaños. Una persona a la que han señalado los propios presos políticos de Venezuela. Una persona a la que los venezolanos despreciaban cuando iba a Venezuela a ayudar a Maduro a resolver las crisis de legitimidad que tenía su gobierno. Ilegítimo. Frente a eso hacía falta cierta prudencia. Hay una parte de los periodistas a los que se premia en este país, algunos, no todos, hay una parte que no aplicó esa prudencia. Y no aplicó ni siquiera cierta deontología profesional que lo que hace es, usted no tiene que ser una cheerleader, una animadora de un presidente del gobierno, ni de ningún político. Usted tiene que contar lo que hay. Y en todo caso ser crítico. Es mejor que se pase la crítica que al adular a una persona. Con Zapatero, yo recuerdo aquí, justo enfrente de Big One, que cuando presentó su último libro, estaba la antigua jefa de opinión del país encima del escenario, presentándoselo. Le han adorado, le han considerado como una especie de progresista inmaculado. Pero no veían que iba a Venezuela. No veían. Lo de los viajes a China, ¿para qué era? ¿Para ayudar al país? Claro. Aquí hay algo raro. Aquí hay algo que no encaja.
y tenemos diferentes piezas sobre la mesa y yo creo que cuando nos unamos va a pasar lo que pensamos que ha sucedido, ha mediado entre las partes. Niego, de verdad, o sea, sospecho que esa defensa a ultranza no ha sido desinteresada. Sospecho que alguno, por estar en determinadas tertulias, ha vendido su alma. Y ahora es un esquirol. Ahora no es un periodista. Ahora es un propagandista. Ahora es una persona de la que no se pueden fiar nadie. El presidente del gobierno, digamos que tampoco se ha distanciado de Zapatero. Es verdad que mostró cierta prudencia, pero le sigue defendiendo como un camarada, porque funcionan así, como revolucionarios que creen que el de al lado es camarada y que aunque esté equivocado siempre va a estar mucho menos equivocada con los de enfrente, a los que niegan las cualidades democráticas, a los que niegan ni siquiera que sean buenas personas. Se ha puesto de moda eso de ojalá pase la moda, la tendencia que dice que no está mal ser mala persona. Y lo dicen para señalar a la derecha. Mientras se defienden, hasta de verdad, hasta posiciones, hasta un nivel que resulta ridículo. Al propio Santos Cerdán lo defendieron prácticamente hasta el momento de que entró en prisión provisional. A Ábalos y Koldo, a Ábalos mejor dicho, lo mismo. Y no solamente en esa defensa hay miedo a que el señalado hable más de la cuenta, que también. Ahí también media una cuestión ideológica. Porque aquí están radicalizados. Solamente una persona que esté radicalizada no puede ver lo que hay con Zapatero. Incluso escuchaba esta mañana, porque me lo habían pasado después, el podcast de Hoy por Hoy, el programa de la cadena SER, y alguno ya decía que había que aplicar la prudencia, ¡al fin!, con Zapatero. A lo mejor es porque se ha ido Ángels Barceló, que desde luego hizo una defensa a ultranza del sanchismo hasta el último día que estuvo en antena, el 11 de junio. Alguno ha aplicado la prudencia, pero no es el caso exacto del presidente del gobierno. He hablado con el presidente Zapatero durante todos estos días, le he trasladado mi ánimo personal y, por supuesto, mi confianza en su inocencia. Pero en todo caso, he hablado con él, está tranquilo y desde luego, tiene todo el apoyo y el respaldo por parte del Partido Socialista Obrero Español. Dentro de este país tan singular, los periodistas en algunos casos lo tenemos difícil, pero hay que reconocer que en otros lo tenemos bastante fácil. Todo lo que sucede de puertas para adentro en un juzgado es extraño que no se filtre. Todos los documentos que forman parte de una causa judicial, tarde o temprano, en cuanto se distribuyen entre las partes y se levanta el secreto de sumario, llegan a las redacciones. Hay cierta anomalía en eso, pero para los periodistas es un filón y desde luego para los ciudadanos también, porque tienen derecho a conocer, o por lo menos porque tienen acceso a esa información, mejor dicho. Entonces, la comparecencia de Zapatero fue el miércoles y el jueves por la tarde-noche comenzamos a saber, llegaron los audios, y eso es positivo para los periodistas, por supuesto, llegaron los audios de la intervención. Y si recuerdas, mis compañeros del Confidencial publicaron hace unas semanas un dato que resulta muy llamativo, muy importante, sobre análisis relevante. Reitero, la empresa de Julito Martínez, en principio, que era clienta de la empresa de las hijas de Zapatero, por la que se vincularon diferentes pagos que son sospechosos para el juez por dónde habría llegado ese dinero. Y ahí hay una presunta conexión con el rescate de Plus Ultra. Todo esto son indicios, reitero, esto no se ha juzgado, está en fase de investigación. Importante decirlo. Pues bien, le preguntaron a Zapatero en sede judicial por análisis relevante, dentro de un estilo muy singular del juez Calama de preguntar, que era como de colegueo, de primero te enseño el palo y luego te doy la zanahoria, o al revés. Y esta fue la conversación, esta fue esta parte. A mí me ha parecido muy interesante, escucha atentamente. Y luego queda de Plus Ultra. ¿Usted lo conoce a Plus Ultra? ¿Ha hecho trabajo de consultoría para ellos? No. ¿No? No. De hecho, yo Ahora creo le que hago no conozco bueno, he conocido al señor Martínez Sola, creo que en el año 24, pero no conocía a ninguno de los directivos de Plus Ultra.
Ahora le hago yo la siguiente reflexión. Salvo Plus Ultra, usted, digamos que realmente el que aporta los contactos con Subgestor, con inteligencia prospectiva y con el grupo Aldesa. Y también cobra de ellos a través de análisis relevante. No cobra análisis relevante Sí, no, y análisis relevante sí, no, que se lo iba a me decir. paga a mí por unos Déjeme- servicios déjeme- análisis relevante. déjeme, Sí, perdone. que yo le haga las preguntas y después usted me responde. Análisis relevante. Me hace mucha gracia este juez porque las mata callando. Hace buenos interrogatorios, la verdad. Es una técnica un poco, no lo sé, llamar heterodoxa, pero me hace gracia. Me parece inteligente, me parece de película policial, poli bueno, poli malo dentro de la misma persona. Pero bueno, eh, hayas visto que han salido nombres de Plus Ultra, directivos de Plus Ultra, análisis relevante, inteligencia prospectiva. Pero Zapatero también dijo alguna cosa que llamaba mucho la atención. Tampoco hizo una defensa a ultranza de sus hijas. De hecho, habló solamente 2 minutos de What the fuck, cuando es de verdad fundamental dentro de esta investigación. Dejó a los pies de los caballos a Gertrudis, a su secretaria, a una mujer que confió en él y que era de su plena confianza. Llamativo, desde luego, chocante. Es como si quisiera que el resto se inmolara por él. Entre ellos Julito Martínez, que sabe muchas cosas. Pero también habló, y este punto me llama mucho la atención, de Plus Ultra. Y también habló de que él había intercedido a través de unas personas que él conocía antes del rescate de Plus Ultra para que pudieran tener una reunión con una persona vinculada, un directivo de Santander, para ver si así podían obtener financiación. Claro, ahí no hay ningún tipo de tráfico de influencia o presunto tráfico de influencias, porque es una empresa privada. Esto no implica intentar intervenir o modificar el criterio de una administración. Pero eso evidentemente lo que revela es que había cierto contacto, cierto nexo entre las partes que Zapatero no se ha empeñado en ocultar. Ya has visto en el auto del juez, si has leído estos días las noticias, que dice que Zapatero respondió a las cuestiones, pero que eso no implica que sus respuestas en algunos puntos o en muchos puntos fueran consistentes y permitieran descartar los determinados indicios. Eso no implica que se le levantara la situación de imputados sobre ninguno de los, creo que son 7 delitos que por los que se le investiga. En uno de los audios, y es el segundo y el último para no darte mucho la tabarra que he seleccionado, habla también de Plus Ultra. Y él se desvincula, se desentiende del rescate. No he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad. No hablé, no solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y por tanto, creo que una influencia tiene que ser ante alguien, dónde y cómo. Yo no sé, bueno, has visto ahí cómo saca el tono de... Ya te lo advertía en un vídeo anterior, que está el Zapatero que intenta tener ese tono conciliador, de persona con grandes valores, de buena gente, pero luego hay un punto en el que saca como el maligno que lleva dentro y le baja 2 octavas y saca una voz gutural, como si tuviera de verdad alojado el mal dentro de su alma. Y ahí cuando se enfada, cuando le levanta la voz, cuando creo que se pone nervioso, aparece ahí. Es decir, es como si brotara de su interior algo muy negativo que lleva escondido ahí. No sé, permíteme la broma, pero me parece un poco llamativo. Y luego hay algo que me sorprende. Yo desde luego no me explico la estrategia. Supongo que habrá algún plan. Pero hay una especie de... por alguna razón está dejando a su entorno a los pies de los caballos, de verdad. O sea, está como aplicando una política de tierra quemada en el que para responder a determinadas cuestiones o para salir al paso, ha dejado bastante mal. Ya no solamente ha dejado ahí al pie de está investigadas a sus hijas. Ha dejado muy comprometida a su mujer, con la que compartía cuentas corrientes.
a Gertrudis, a Julito, están en una situación muy comprometida. Pero a la persona que eligió para representarle, alguien que viene del entorno de Miguel Barroso, que en paz descanse, de aquella Secretaría de Estado de Comunicación que montó Zapatero en Moncloa una vez llegó al poder, la que cambió toda la política mediática de este país y creó la licencia de La Sexta y la de Cuatro. Dentro de ahí estaba Luis Arroyo, y Luis Arroyo se ha dedicado a defenderle estos días como portavoz oficial. Y ha dado tantos bandazos que Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid, que tiene en contra una buena parte del Ateneo, entre otras cosas que denuncia actitud soberbia, denuncia que ha convertido eso en una especie de chiringuito personal, el Ateneo, institución muy antigua y muy prestigiosa hasta la llegada del sanchismo ahí, de los visitadores de la Moncloa, como les llamaba Cebrián. Arroyo es uno de esos, y Arroyo ha dado tantas versiones que yo creo que merece la pena un poco hacer mofa de él. Esta fue una de sus gloriosas intervenciones después de hablar de lo de Arabia Saudí y las joyas. Sobre esas joyas es que proceden de regalos y de herencia tanto de la madre de Sonsoles, de la esposa del presidente Zapatero, como del propio presidente Zapatero, de la madre del presidente. Y también de alguna tía. No, lo del país árabe me lo ha confirmado el presidente, no hay nada. Bueno, no del país árabe, de Arabia Saudita se dijo. Yo le pregunté y me dijo, no, de Arabia Saudita. Me respondió, no hay nada de Arabia Saudita. Y luego, después, aparece... Esto es muy curioso, porque el día que fue a la Audiencia Nacional no habló, no respondió sobre las joyas, tasadas, reitero, en un mínimo de 1,3 millones de euros. Ese día no respondió a la cuestión de las joyas, pero ya en el programa de Javier Ruiz en Radio Televisión Española hablaron de que esas joyas a lo mejor procedían de un viaje que hizo en 2007 a Arabia Saudí y que se las regaló Sultán, fallecido. Y de repente aparece Luis Arroyo en una de sus intervenciones, que esta es del pasado mayo, diciendo que esas joyas no proceden de ahí, pero posteriormente nos dicen que sí. Y aparece un artículo de Miguel Sebastián en la prensa en el que dice que a él también le regalaron joyas y que las donó a Patrimonio Nacional, y que incluso no dijo que a él le regalaron joyas, pero dijo que le regalaron una cartera y que se la regaló a uno de su equipo porque él tenía muchas carteras de piel, o varias, y que cuando la abrió, esta persona vio muchas joyas. Y al constatar que le habían hecho ese regalo, creó una estantería dentro del ministerio y donó las joyas a Patrimonio Nacional. Y dentro del artículo que publicó el periódico de Escolar, el amenazado por Julio Iglesias ahora, dentro de ese artículo decía que Sebastián, que era normal que en las relaciones que había, en las visitas que había con los países árabes, con las teocracias de la península arábiga, hubiera ese tipo de contraprestaciones y que se donaban a Patrimonio Nacional. Pero que bueno, que tampoco había que declarar a Hacienda todos los regalos, decía alguno por ahí. Es que no tienen vergüenza. La gente que está diciendo que si vende ropa de segunda mano en Wallapop tienes que pagar Hacienda. La gente que no ha puesto el grito en el cielo, por ejemplo, cuando iban algunos inspectores a los hogares del jubilado a decir que se jugaba al bingo, eso era juego y que no era legal, te dice que a lo mejor no hay que declarar todos los regalos que reciben los presidentes. ¿Pero de qué van? ¿A quién intentan engañar? ¿Por qué nos toman por imbéciles? Luis Arroyo, vamos a llamar a Arroyito, como el personaje de Faimero y Cansado, Arroyito y Pozuelo. Mira, Zapatero vive en Pozuelo, ¿no? Arroyito y Pozuelo, ya está. Arroyito y Pozuelo. Este señor fue el que nos intentó engañar, o Zapatero le engañó directamente, cuando afirmó que las joyas de la caja fuerte, que eran bisutería, baratijas y fruto de una herencia, y que valían a lo mejor entre 30.000 y 50.000 euros así a ojo de buen cubero. Han decidido tenerla, como explicó por cierto su secretaria, Gertrudis, la caja fuerte, en lugar de tenerla en la casa de alquiler, la tienen en la oficina profesional del presidente Zapatero. Esa es la explicación bastante trivial a mi modo de ver con respecto de por qué están esas joyas ahí.
Las joyas se han valorado entre 30.000 y 50.000 euros y eso es lo que se ha visto. Luis, que te está destrozando la reputación que todavía te quedaba. Que ese cliente va a hacer, de verdad, te ha convertido en uno de los objetos de risa, de carcajada del país. Es que es ridículo, es que cada vez que le defiende, que entiendo que si eres el portavoz oficial de alguien, hablas con esa persona para decidir qué se puede decir en público, cada vez que se dice algo, pasan los días y la realidad lo contradice. ¿Para qué tener un portavoz entonces? ¿Para que la gente mire el portavoz y se ría del portavoz y no hable con más seriedad, no fije la atención sobre el caso, sobre el protagonista del caso? Yo no me prestaría esa tarea. Es un poco de pocería. Pero bueno, oye, allá cada cual. Hay relaciones de amistad que parecen inquebrantables. De hecho, el propio día de la declaración de Zapatero también hizo un papelón Luis Arroyo en la cadena SER. Vamos a ver, yo debo decir en primer lugar que su sensación es muy favorable, está satisfecho de haber podido empezar a desmontar las insinuaciones, las afirmaciones que se hacen de él. Debo decir que no lograr desvirtuar los indicios racionales de criminalidad es una jerga que lo que viene a decir es que el asunto continúa, que no se archiva, y es relativamente normal. Luis Arroyo, como te decía, estuvo en su día, es asesor de comunicación, es el presidente del Ateneo, estuvo en su día la Secretaría de Estado de Comunicación, la de los Barroso, donde influía también Contreras, que ahora tiene un nuevo canal y compañía. Y Luis Arroyo, ahora reitero, está al frente del Ateneo de Madrid. Tiene ahí de número 2 a Pepita Marín, que es joven, bueno, empresaria, exitosa o presuntamente exitosa, según se mire, no le estoy quitando mérito, digo que el éxito es una variable muy subjetiva, y que esta persona, Pepita Marín, también es consejera del Grupo Prisa. Es decir, quien piense que esta gente ha perdido todo tipo de antenas y de influencia en Prisa desde que su presidente vio lo que eran los Global Alconava, Contreras, los de Globomedia y compañía, y los echó, quien piense que no tienen antenas se equivoca. Porque otra cosa no, pero el zapaterismo mediático tiene infinidad de representantes, y esto también lo cuento en el libro, en los medios de comunicación, en la empresa y en la política. Nunca ha desaparecido. Hay consejos de administración de interés estratégico donde el zapaterismo mediático sigue teniendo sus representantes. Ejemplo, el propio Miguel Sebastián en el Consejo de Administración de Indra. Ejemplo, Beatriz Corredor al frente de Red Eléctrica. Multitud de ejemplos al respecto. No te voy a hablar tampoco de los negocios, de la capacidad de lobby de Pepe Blanco. No te voy a hablar tampoco de la empresa de Gaspar Zarrías, que sí, que Gaspar Zarrías era el número 2 del gobierno andaluz, era el que iban todos los medios de comunicación a pedir campañas de publicidad institucional y este levantaba o bajaba el pulgar, y eso te lo cuentan todos los que fueron, cualquiera de los que fue, pero que también estuvo de secretario de Estado de Zapatero en la segunda legislatura, con Manuel Chávez, creo que era ministro de Administraciones Públicas, ¿verdad? Que también forma parte del entorno del PSOE de Zapatero. Tiene un poder importantísimo dentro del país. No le van a faltar nunca portavoces. Y es verdad que dentro del equipo de opinión sincronizada, donde no son todos los 61, pero hay muchos más de 61, ya sabes, periodistas, dentro ha habido ciertas deserciones. Hay quien ha matizado su postura, hay quien no, porque es un radical, pero hay quien a la vista de lo que sucede ya ha matizado su postura. Pero hay otros que van a morir con las botas puestas. Uno de ellos es Chema Crespo, tertuliano habitual en la A3 Media, en la tele y en la radio, por una de estas cosas que uno no se termina de explicar, por qué las teles contratan a este tipo de personajes que solamente aportan propaganda de partido. Y sucedió el otro día un momento que de verdad lo he seleccionado para el programa de hoy, porque si no lo has visto no quiero que te lo pierdas.
Sabes que un ministro crítico de Zapatero es César Antonio Molina. Es muy crítico con la deriva del zapaterismo. Terminó mal con él y digamos que ahora se empeña en advertir a la gente de lo que es el expresidente del gobierno. Entonces, Chema Crespo había hablado mal de él en una tertulia y Susana Griso le llamó. Y sucedió esto en un plató glorioso. El Muñoz Molina, ¿no? Sí, Sí. pues sí. Y pues- de verdad que ese es un caso genuino de un ciudadano que nunca pregunta al presidente del gobierno, presidente, ¿por qué me nombras ministro? Porque claro, yo lo valgo, entonces te voy a hacer el favor de dejarme nombrar ministro, pero cuando se le cesa, suelta una cantidad de barbaridades que retratan al personaje. Bueno, pues me acabas de calentar la entrevista con César Ya Antonio está, Molina, estoy exministro de Cultura con Rodríguez Zapatero entre los años eso se 2007. avisa. Señor Crespo, que tiene usted ahí, todos sabemos de dónde viene, de dónde transmite las cosas que dice y quién es. Empezando porque no es ni periodista ni nada. Y por lo tanto, Ni yo nada, tengo no. nada que hablar con Ni este nada, señor. no. Que yo soy un yo he hecho funcionario mi de vida carrera del Cuerpo al Nacional margen de Secretarios, Interventores de y los Tesoreros fondos de y reptiles, número 1 de mi de promoción. todo el mundo sabe quién soy yo y de dónde vengo y todas las cosas que he hecho. ¿Qué ha hecho usted sino hacer del oro? Loro, dice después. ¡Loro! ¿Cuántos loros hemos visto en los medios de comunicación durante los últimos años que han defendido a ultranza el gobierno de Sánchez? Y ojo, que también sucede con los gobiernos autonómicos y los locales. Y no solamente del PSOE, también de la derecha y de los nacionalistas. ¿Cuánta gente hay a sueldo? Tan mal está la cosa para tener que hacer eso. De verdad. Las convicciones, si no están bien lubricadas, se caen por su propio peso. Porque las convicciones no dan de comer, la ideología generalmente al revés. Hace que tengas pájaros en la cabeza, hace que despegues del terreno, estés muy lejos del firme y hace que pases hambre. Los artistas, los creadores, cuando no tenían el apoyo del poder, de lo institucional, de lo real, de la aristocracia, se morían de hambre. Estos artistas tienen mucho dinero. O a lo mejor no mucho, pero lo suficiente. O a lo mejor es poco, pero desde luego en algunos casos mucho más del que por su habilidad profesional, no digo esto, que es otra cosa, esto es partidista, pero si hubiera sido por su mérito profesional, tendría mucho menos. Reitero, te hablaba antes de la figura de Gertrudis, la secretaria de Zapatero. Y ojo, que la persona que de verdad administraba sus asuntos se enfrenta ahora a la acción de la justicia y a consecuencias que pueden ser graves. Y sorprende que Zapatero haya activado el aspersor y les haya salpicado a todos. Sorprende que les metieran sus actividades en investigación. Reitero eso. Pero sorprende desde luego esa forma de activar el aspersor y disparar. En el auto del juez es que este párrafo de verdad me había dejado un poco blanco porque es muy comprometedor. Y dice, del análisis de los correos electrónicos intervenidos se desprende que María Gertrudis Alcázar, junto con Cristóbal Cano, que es la persona que trabajaba para Julito Martínez, desempeña funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de documentación que sustenta las actuaciones de la red, también denominada Finance Boutique, recibiendo instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos recibidos y emitidos por el entramado societario. Zapatero, dentro de esa red, ha comprometido a todas estas personas que han sido declaradas investigadas y en el caso de Pedro Saura ha sido llamado como testigo. Ahí hay una larga lista dentro de este caso. Hubo quien nos convenció de que todo esto era parte de una conspiración, el enésimo montaje judicial, el último episodio de una conspiración contra la izquierda por parte de una especie de lobbies oscuros que lo único que querían era tumbar el gobierno porque en este país la derecha no acepta que la izquierda ocupe espacios de poder. Es un delirio puro eso. El propio Javier Ruiz nos ha intentado convencer de que esto, como decía el otro día, esto avanza al ritmo de Fast and Furious. Esto es una justicia que avanza al doble de velocidad en unos carros que en otros. Luego se demostraba que la UCO
había elaborado un informe sobre Alberto González Amador, el nuevo de Isabel Díaz Ayuso, y espero que también en ese punto llegue hasta el final, por supuesto. Pero ahí, en cuanto salió eso, Javier Ruiz modeló su discurso. Lo cambió un poco. ¿Qué credibilidad puede tener Javier Ruiz a estas alturas? Desde luego mucho menor que su sueldo en Radio Televisión Española. Pero es que si ganara €1 y no la pasta que gana, sería también mucho mayor su sueldo que su credibilidad. Qué vergüenza, ¿eh? Qué auténtica vergüenza. Zapatero se defendió con este comunicado el otro día. Y de lo que, más allá de los lugares comunes, del chat GPT argumental que incluye, lo que más me llama la atención es como todavía intenta esa persona que oculta ahí esa voz gutural que viene de las entrañas, de lo más profundo y que es sospechosa de que hay algo ahí malo ahí. Esa persona todavía intenta erigirse como una especie de hombre con grandes valores, de modelo, de paradigma en el que mirarse, en el que reflejarse, o en el que se pueden ver todas las personas progresistas, ergo de buen corazón de España. Y el comunicado lo termina así: no les decepcionaré, perdón. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Es eso, la actitud del héroe perseguido. Esto es muy peliculero, literario, pero los indicios son sólidos y al juez no le ha convencido con sus argumentos, no los ha desmontado. Y iba a decir mucho dinero, también es una cosa muy subjetiva, pero hay una pasta que se movió hacia What the Fuck. Y esa pasta contrasta con su discurso, con el que hablaba del voto sacerdotal, de pobreza y obediencia que tiene que salir, los votos, mejor dicho, que tiene que seguir cualquier buen socialista. Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Ya. Muchos disgustos ha dado a unos cuantos españoles Zapatero en este tiempo. A otros les tenía embobados en los mítines, porque siempre ha hablado en abstracto y siempre se ha posicionado en el lado de lo bueno, del bien. Y claro, ¿quién está en contra del bien? ¿Quién defiende el mal? Las malas personas. Nosotros defendemos el bien, lo bueno, lo positivo, lo que está ajeno en el otro lado, en la otra trinchera del pecado. Y había gente a la que convencía, había gente a la que lavó el cerebro con discursos como este. Y el progreso con mayúsculas en la historia ha sido los derechos humanos, la libertad de expresión, ahora la igualdad entre hombres y mujeres, la ciencia, la cultura, las universidades, los impuestos, la justicia social. Sí, la justicia social. ¿Sabéis lo que es la justicia social? Como decía el otro día el presidente del gobierno, que haya los impuestos suficientes ¿para qué? Un trasplante de pulmón que cuesta 130.000 euros o 150.000 euros, lo puede hacer igual un rico que un trabajador. O que una cama de cuidados intensivos, que son 3.500 euros al día, lo puede hacer un rico o un trabajador. ¿Cuántos ciudadanos podrían pagarse un trasplante de pulmón para salvar una vida? Salvo los que tienen muchos recursos y mucho dinero. Esos son los impuestos, esa es la justicia social, esa es la sociedad que defendemos y que luchamos por ella. Ahí has podido ver que detrás del estrado suben a los de las juventudes socialistas, a los pocos jóvenes que hay. Edad media de las últimas filas, 97 años. 98 a lo mejor. De verdad. Hay que tener un poco de coco. Con este y con otros. Quien te promete esas cosas, quien en la vida te promete duros a 4 pesetas, te miente. Quien te promete el cielo, quien te promete utopías, te está manipulando. Y para eso no hace falta estudiar, para eso no hace falta tener un título. Para eso hace falta
tener la principal cualidad de la persona que aspira a descubrir ciertas verdades, que es la desconfianza. Uno no se puede fiar de un charlatán. Este es el que hablaba, el charlatán que hablaba de pagar impuestos. ¿Y los de las joyas qué? Vamos a decir el argumento de forma contraria. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Cuántos trasplantes de riñón se han dejado de hacer o se podrían hacer con el dinero no declarado de esas joyas? Venga, hombre. Es que es una tomadura de pelo. 24 años sufriendo las tomaduras de pelo de José Luis Rodríguez Zapatero, desde que llegó a la Secretaría General del PSOE. 24 años en los que ha habido una parte de los españoles que ha adorado a un ídolo de barro, a un becerro de oro. De verdad. Escuchar esto genera cabreo. Ha publicado Pelayo Barro, nuestro amigo Pelayo Barro, en The Objective, un artículo que es muy interesante que dice: Zapatero convirtió a Miguel Sebastián en el asesor de cabecera para sus negocios chinos. Y no es casualidad, o sí, pero desde luego llama la atención, que una de las personas que defendiera la estrategia de Zapatero para con sus joyas, o el asunto turbio de Zapatero para con sus joyas, o incómodo, mejor dicho, es Miguel Sebastián, el antiguo jefe de la Oficina Económica de Moncloa, el antiguo ministro de Industria. Y llama la atención que Pelayo, con buen ojo periodístico, haya hablado o haya publicado que era uno de los grandes apoyos de Zapatero dentro de su lobby chino. Vamos a llamar a Pelayo. Pelayo Barro, ¿cómo estamos? Periodista de The Objective. Muy buenas, ¿qué tal, Rubén? Oye, esta ha sido una semana para lucirte porque ha salido Zapatero, ha salido alguna conexión con China y esa es tu especialidad, como por decirlo de alguna forma. ¿Cómo viste la declaración? ¿Lo esperado? Bueno, sí, más o menos lo esperado, porque al final con lo que contábamos era con que Zapatero iba a negar la mayor, iba a decir que él pasaba por allí, básicamente, que a él pues que le encargaron una serie de asesoramientos y consultorías, que él escribía con un boli y con un papel, además, o sea, ni siquiera los mandaba por email. Bueno, todo muy rudimentario, ¿no? Como nos tiene un poco acostumbrados Zapatero, cuando, bueno, la propia investigación demuestra exactamente lo contrario, ¿no? Que él habría sido el presunto cerebro de todo este tinglao que estamos conociendo, y que al final todo dependía de su influencia y de los contactos que él tenía en el gobierno de Pedro Sánchez y demás. Sorprendente cómo apenas dedicó unos 2 minutos a defender, digamos, el honor de la empresa de sus hijas, el buen hacer de una empresa moderna que se dedica a cosas que él dice que no entiende porque son modernidades y demás. Bueno, nos vendió así un poco la imagen del abuelo Cebolleta, pero vamos, que sabemos que ahí detrás hay mucha salsa, y el propio Zapatero sabía todo lo que estaba diciendo, y nos falta por saber el tema de las joyas, que esa es, bueno, es un melón aparte. Ese es un melón aparte. Bueno, de hecho, has publicado un par de cosas estos días en The Objective y una de ellas tenía un nexo con las joyas, porque hablabas de una reunión. Hay una persona que no aparece o no ha aparecido de momento, no está investigado, por supuesto, no estoy sembrando sospechas, pero es Moratinos. Y hoy has dado su nombre dentro de un viaje a Arabia con Zapatero también, ¿verdad? Sí, es sorprendente. El nombre de Moratinos es bastante importante, igual que el de Sebastián por otra parte, pero Moratinos es muy importante porque no deja de ser la conexión o el suelo, digamos, quien pone pie en África, en los negocios africanos de Rodríguez Zapatero. Es Moratinos y es Bono quienes introducen a Zapatero en el mundo político de influencias, de lobbies, en Guinea Ecuatorial, que Guinea Ecuatorial es donde al final se cuece todo en África, ¿no? Y además Moratinos es una persona muy conectada a uno de los clientes muy importantes de What the Fab, que es el grupo AGEM. Eso es, de Pedro Hermosilla. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos encapsulado, digamos, a Moratinos, pero es que Moratinos además
no ha dejado, digamos, su faceta política, porque es el alto representante para la Alianza de Civilizaciones de la ONU. Es esta historia que apadrinó, que impulsó Zapatero en 2005, bueno, pues para unir a Occidente con el Oriente Medio y demás, ¿no? Bueno, pues esto ha seguido funcionando, cosa que hay mucha gente que no sabe, pero y ha seguido funcionando con moratinos a la cabeza, ¿no? ¿Qué ocurre? Que apenas 2 días después de que se produzcan las primeras detenciones del caso Plus Ultra en diciembre del pasado 2025, pues casualmente Zapatero y Moratinos y Elma Sainz, la ministra Elma Sainz, viajan a Riad, porque es que en Riad se está celebrando el 20 aniversario de la Alianza de Civilizaciones y a Zapatero le invitan como, bueno, pues una persona destacada, a Elma Sainz como la representante del país que digamos que impulsó este proyecto, Sí. y a Moratinos por ser quien ocupa ese puesto en la ONU. Es muy interesante porque el anfitrión, quien hace de anfitrión de todo esto, es el ministro de Exteriores saudí, que es un príncipe, Faisal Ibn Saud, no te sé decir exactamente Está bien, se ha entendido bien, sí, sí. No me lo he aprendido todavía, no lo he escrito 3 veces, por lo tanto aún no me lo sé. Pero qué curiosidad, porque es precisamente el Ministerio de Exteriores saudí la puerta a la que tiene que tocar ahora Zapatero para que le certifiquen si efectivamente esas joyas fueron un regalo del rey Abdullah en el año 2007 cuando viaja a España. Eso es lo que nos está intentando decir Zapatero, es lo que va a intentar demostrar ante la justicia. Yo tengo mis dudas de que esas joyas hayan llegado por ese conducto, pero bueno, Zapatero puede conseguir los papeles que acrediten eso, porque no solo él tiene un vínculo con ese ministro de Exteriores, sino también Moratinos. Y Moratinos y Zapatero al final son uno a día de hoy. Sí, además Moratino se sigue moviendo como pez en el agua ante diferentes países dentro de esa función que comentas. Y es verdad que tanto en África como en Marruecos siempre hay como ciertos nexos que parecen... El caso de Guinea es muy evidente. De hecho, si no me equivoco, Plus Ultra tenía un vuelo a Malabo, si no me equivoco. Es decir, hay ciertas conexiones que, bueno, a lo mejor no demuestran nada o a lo mejor sí, pero bueno, si las unimos hay algo ahí que cobra sentido, hay piezas que encajan en el puzzle. Y luego hay una cosa que me llamó mucho la atención y además lo publicaste, estuviste al quite y estuvo muy bien. De repente aparece Miguel Sebastián el sábado y parece que estaba adivinando la estrategia que iba a utilizar Zapatero el miércoles en la Audiencia Nacional, porque habló de unas joyas que le habían regalado en otro viaje, en una cartera que era de piel, y me hace mucha gracia porque decía en el artículo que publicó en el diario de Escolar, yo tenía varias carteras de piel, así que se las di una de mi equipo y me advirtió que estaba llena de joyas. Lo típico regalo, lo típico primero es tener varias carteras de piel en casa, pero bueno, este es Sebastián, pero parece que lo que en el artículo generó cierto bochorno en los días anteriores tenía cierto sentido porque se correspondía con la estrategia que iba a utilizar Zapatero. Y tú decías que Miguel Sebastián no es alguien cualquiera. Claro, Miguel Sebastián no es otro que pasaba por allí, ¿no? Como se dice. Miguel Sebastián, bueno, tú lo sabes bien, ha sido director académico del Gates Center, este lobby que monta, digamos, Zapatero en el 2022, pues para hacer proselitismo chino, básicamente. Sí. Luego también está inmerso en este Consejo de Cooperación y Desarrollo Unión Europea-China, que es otro lobby que funda Zapatero en 2004, ya muy enfocado al tema negocio, muy enfocado a captar clientes chinos y a digamos que abrirle las puertas no solo en España, sino también en la Unión Europea. De hecho, adopta una imagen muy europea este lobby, ¿no? Con todo azul, las estrellas de la Unión Europea. Cualquier incauto podría decir que es una agencia propia de la Unión Europea y no deja de ser un chiringuito que se ha montado Zapatero, un chiringuito que sepamos ya tiene entre sus clientes a Huawei o a una empresa que se llama Quick Laser Quick, no recuerdo muy bien cómo era el nombre, pero que efectivamente cuando estos clientes chinos vienen a España, pues este lobby monta comidas, monta almuerzos de trabajo, de asesoramiento. ¿Y quién es quien pone la voz quién pone su rostro de experto en todas estas comidas? Pues Miguel Sebastián. Es decir, Miguel Sebastián es el asesor de cabecera, es el engranaje clave que tiene
Zapatero de cara a conseguir, digamos, convencer a los chinos de diversas inversiones y demás, porque hay que recordar que Zapatero es cierto que no tiene mucha idea de economía, es decir, Zapatero cuando le sacan del terreno político, a día de hoy sigue patinando mucho y entonces él necesita gente que sepa, que pueda dar la cara por él y tiene varias personas, tiene bastantes. De hecho, es un tipo que es bastante listo para captar talento saliente de entidades estatales, ¿no? De la CNMC, de varios sitios. Él va tocando, va sabiendo, no sé si alguien se lo recomienda, pero él lo va haciendo. Y uno de ellos es Sebastián. Por lo tanto, qué curioso que quien primero pone la cara para la defensa de Zapatero es Luis Arroyo. Luis Arroyo sale espantado cuando de repente se demuestra que efectivamente aquello de las joyas de 30.000, 50.000 euros era una filfa y que son 1,3 millones por lo menos. Y entonces de repente Luis Arroyo dice, mira, a mí no me hundáis más, bastante me habéis hundido en mi credibilidad, si algo me queda, yo me voy. Y casualmente a los 2 días aparece de la nada un Miguel Sebastián enardecido diciendo que qué hipocresía lo de las joyas, que a él también le han regalado joyas, lo que pasa que él las entregó. Evidentemente, es que ahí estamos hablando precisamente de que si te da un regalo siendo ministro o siendo presidente de España, que vale 278.000 euros, como esa gargantilla que le regalan a Zapatero, pues tú la tienes que entregar a Patrimonio Nacional. A Patrimonio Nacional, claro. Si te la quedas, es que estás cometiendo, no sé si un delito, pero por lo menos una cosa, estás cometiendo una ilegalidad, pues creo que queda claro, ¿no? Sí, luego hay varias pistas. Yo tengo la sensación de que Miguel Sebastián siempre ha sido de toda esa época de Zapatero en el que la impopularidad ha salpicado a varias personas. Miguel Sebastián siempre ha sido el más injustamente tratado porque ha sido uno de los menos salpicados. Y entre otras cosas, yo hablaba con fuentes de Indra hace no mucho y me decían que este era el que dirigía las operaciones hostiles cuando se querían cargar a Ángel Escribano de presidente. Es decir, como consejero dominical nombrado por la SEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, este ejercía la defensa. Y siempre, durante el zapaterismo como en la oposición, este señor siempre ha tenido papeles relevantes. Pero luego hay una cosa, está el nexo con China. Y yo no sé qué te parece, Pelayo, porque el otro día escuchaba a Zapatero decir que la China viajaba para dar conferencias y que tampoco sabía muy bien lo que cobraba por ellas. ¿Tú alguna vez has dado una conferencia y no te han dicho lo que te iban a pagar? ¿O ya has ido con factura? Claro, no, o sea, a mí, vamos, todos los días, si se lo dijo hasta Calama en el interrogatorio le dijo, pero vamos a ver, ¿cómo me está contando usted esto? Si yo cuando voy a una conferencia a mí me pagan 150, 200 euros y es que muchas veces no me merece la pena porque viene Hacienda con el carrito y se te lleva la mitad. Entonces, ¿qué me está contando usted de que no sabe cuánto cobra? Es un auténtico cachondeo, porque es que Zapatero, todas esas conferencias que da en China, esos desayunos, porque cobra 28.000 euros de repente por dar un desayuno, por intervenir y decir absolutas vaguedades, porque eso es lo que dice Zapatero, porque yo no sé, o sea, no sigo mucho la actividad conferenciante de otros presidentes, no sé si tienen valor, digamos, esas intervenciones, pero las de Zapatero las he seguido y las he buscado y he tenido que tragármelas muchas veces. Por ejemplo, esta que hablábamos de Arabia Saudí, de cuando viajaron Moratinos y el Arabia Saudí, y realmente son absolutamente vacías. Por lo tanto, a él le pagan el cartel de ser expresidente. Y qué curioso, además, porque él factura a través de Thinking Heads, que es esta otra empresa del que también es presidente del Gates Center, de este lobby. O sea, es que todo el mundo... que también está investigado, ¿verdad? Que también está investigado, que también hay pagos entre Thinking Heads y Zapatero, Thinking Heads y las hijas de Zapatero, Análisis Relevante, están todos metidos en la misma historia, ¿no? Pero además que hay veces que ves detalles tan chuscos que dices, sí, posiblemente seas conferenciante, pero ¿por qué facturas tus conferencias con la dirección del garaje de tu casa? ¿Por qué no las facturas directamente con tu casa? Esto lo contamos hace unos meses porque aparecieron las facturas de un desayuno en Kazajistán, creo que era, y la factura, la dirección de la factura remitía a una zona común de los vecinos, es decir, ni siquiera a su propia casa, ¿no?
todo muy raro en Zapatero, ¿no? Y cuando al final, cuando el río suena, pues pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Pelayo, una última. ¿Cómo ves el horizonte judicial de las hijas de Zapatero, ya investigadas, administradoras de una empresa que está en el foco de Calama? No va a parecer fácil que se libren de cualquier responsabilidad a la vista de los indicios que hay. Desde luego que creo que Calama les ha hecho un favor, porque les ha permitido ir a una testificar, ir a una declaración ante él, a someterse a sus preguntas con el as en la manga de poder mentir, porque cuando vas imputado no estás obligado a decir la verdad, y es que creo que las hijas de Zapatero lo que menos desean en este momento es contar la verdad de lo que hacían, contar la verdad de qué trabajos hacían, por qué inteligencia prospectiva la empresa de unos colombianos, de unos venezolanos, perdón, le pagan cerca de 1 millón de euros, perdón, de medio millón de euros porque les cree una web. Es decir, ¿en qué mundo vive la agencia de las hijas de Zapatero? Creo que les ha hecho un favor bastante importante porque era el cauce natural, ¿no? Sí. Que terminaran imputadas en vista de que hay una relación mercantil con empresas de la trama, que hay una prestación de servicios como cuanto menos cuestionable, una tasación de servicios ridícula para el mercado, ¿no? Entonces, creo que como han sido pieza de esa presunta trama, pues les va a caer todo sobre ellas. Va a caer todo sobre ellas exactamente igual que a su padre. Y creo que ni a ellas las ha defendido Zapatero, porque lo primero que nos contaron desde el entorno de Zapatero es que Zapatero estaba nerviosísimo y estaba absolutamente devastado con el tema de las hijas, ¿no? De que las hijas se les pudiera salpicar y demás. Que incluso se hablaba de una posible fuga antes de que las imputaran, que las hijas se fueran de España, ¿no? Pero yo creo que conforme va pasando el tiempo y vamos viendo cómo habla Zapatero, cómo se dirige hacia sus hijas, o por ejemplo, cómo tira a los pies de los caballos a la que fue su secretaria durante Gertrudis. Porque es increíble cómo la deja abandonada. Bueno, eso lo sabrá Gertrudis, que era la que lo llevaba. Oye, chico, seguramente haya guardado silencio y sepa muchas cosas y ha sido muy fiel a ti como para que ahora, bueno, la dejes a los pies de los caballos, ¿no? Esto es muy ridículo y creo que a las hijas les está pasando un poco lo mismo y no es, desde luego, que no es nada halagüeño el futuro que les espera a las dos. Pues tienen un problemón, Pelayo. Pelayo Barro, te leemos en The Objective. Muchas gracias por atendernos una semana más. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Ha pasado una cosa esta semana que me consta que le había llamado la atención a mi amiga Pilar Los Santos, y es esta. Apareció una información el otro día que decía que el sindicato CNT, que representa a los trabajadores, decía en plural, de la Taberna Garibaldi, que es el negocio hostelero del expresidente, vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, habían denunciado trato vejatorio, y esto lo entrecomillo, por parte de los responsables de la empresa con jornadas de 14 horas. Después de eso, en la cuenta oficial del bar, porque es un bar con cuenta oficial en las redes sociales, estos tiempos modernos, incomprensibles, absurdos, innecesarios, lo digo porque no es el único, por supuesto, la cuenta oficial había respondido que esto solamente obedecía a el malestar de una de las trabajadoras y que el resto estaba muy contento y que negaba ese tipo de acusaciones. Yo no sé qué será cierto aquí o no. La denuncia parece que es así. La denuncia es real. Pero lo que también es real es que Pablo Iglesias fue uno de los protagonistas de un documental que rodaron sobre la figura de un antiguo trabajador de Canal Red llamado Sergio Gregory. Sabes que Canal Red es el medio de Pablo Iglesias, el que tiene un acuerdo con China también. Todos los caminos terminan en China. Pues este trabajador con el que terminó un juicio, que yo creo que los ganó la propia empresa, pero ni lo sé ni me interesa, la verdad. Pero creo que fue la empresa la que los ganó. Ahí aparecían en esa obra documental, muy mala, por cierto, diferentes testimonios que decían que las condiciones laborales en la empresa de Pablo Iglesias no eran las mejores. Y no hay nada que nos extrañe ya de este personaje. Pero, ojo,
entre otras cosas, era de los que hablaba de los empresarios, el que creó el famoso tramabús en el que aparecía lo peor de lo peor del IBEX 35. Estos fueron los que crearon el discurso revanchista alrededor de la igualdad. Un concepto tan falso, o irrealizable, utópico, y por tanto poco interesante como de la igualdad de todos. Ninguna persona es igual a otra y el esfuerzo es lo que nos diferencia. El esfuerzo, razones biológicas, razones de suerte, es lo que nos diferencia a unos y a otros. Una cosa es defender un Estado, cierta red en la que pueda caer quien esté enfermo, que tenga mala suerte o que sea mayor, y otra cosa es defender la igualdad. La igualdad es defender la injusticia. Que nos hayan convencido de que ese es el camino correcto para pensar, para labrar el pensamiento personal, habla de lo cómo y cuánto nos han manipulado. Es un concepto estúpido. Los ciudadanos son libres, iguales ante la ley, pero no son iguales entre sí. El mérito, la suerte, la familia en la que has nacido, el lugar de procedencia, son muchas cosas que generan las desigualdades. Uno tiene que esforzarse por mejorar o por mantener su posición, o por lo que le dé la gana. Pero igual, a diferente esfuerzo no puede reclamar condiciones de igualdad. Lo digo así, en absoluto. Las verdades del cuñado, como dicen, ¿no? Pablo Iglesias, que era el que defendía la despolitización de la televisión pública, los que lucharon porque se convocaran concursos para elegir al presidente de Televisión Española, que luego terminó en que metió a dedo a 2 personas de su confianza en el Consejo de Administración de la tele, que pagas tú con tus impuestos, y yo, aunque despotrique contra nosotros. Pablo Iglesias es el que ahora tiene a 4 o 5 tertulianos, incluido él dentro de las tertulias de Radio y Televisión Española. Es un personaje que desde el año 2021 debería estar amortizado, haciendo actividades de friki. De friki. Pero no lo está porque está sobrerepresentado en los medios de comunicación, porque al gobierno todavía le hace falta Podemos. Y lo peor es que en lugar de pensar que su estrategia es equivocada o que su partido está destinado a la desaparición por resultar absolutamente inútil y perjudicial para el país, en lugar de concluir eso, ha radicalizado todavía más su discurso. Y habla en estos términos. Aunque haya mucha gente que lo crea, igual que hay mucha gente que cree que el fascismo se cura leyendo o viajando, creo que hay que decir que es mentira. Y hay una cosa, y con esto termino, es como nadie se cree que se pueda ganar las elecciones a Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Nadie se lo cree. Total, esto al fin y al cabo son los juegos del hambre. La cosa está en ver si puede gobernar sin Vox, si aumenta la mayoría absoluta y cómo quedan los juegos del hambre entre las fuerzas políticas de la izquierda. Y yo creo que lo que hace falta para ganar a esta señora no es lo que dijo en su momento el candidato del PSOE, que dijo no vamos a tocar los impuestos en la Comunidad de Madrid, no sea que las clases medias se pongan nerviosas. No es la buena forma. No es ese estilo parlamentario para que un periodista diga hay que retirar la camiseta de este diputado que es un gran orador parlamentario. Hacen falta valor y agallas para decirle a esta derecha que les queremos en la cárcel. Les queremos en la cárcel. Hace unos meses en la uni de otoño de Podemos hablaba de sacar a la derecha, barrer a la derecha de las instituciones. Es un discurso, iba a decir prerevolucionario, es un discurso revolucionario. Es el discurso que antecede a un cambio de régimen. Y vuelvo a lo que decía al principio del programa. Están movilizando a los suyos, están sentando las bases de algo que no sé si se van a atrever a hacer, pero que podía derivar en desastre. El mismo desastre que en el trágico 2017 catalán, cuyas consecuencias todavía se pagan. No solamente en política, a partir de un parlamento cada vez más ingobernable. No solamente a partir de una comunidad autónoma con un espíritu cada vez más podrido, sino a partir también, y es lo que lo genera, de determinadas deudas, rencores, que se mantienen entre las familias, entre el que defendía la independencia y el que no, o entre el que defendía de una forma diferente al otro. Y todavía todo está supeditado a la vuelta de Puigdemont.
9 años después. 9 años después. Qué triste. Qué país. Qué gente. Qué lacra. Vamos a llamar a Pilar Los Santos. Querida Pilar Los Santos, periodista, presidenta de OK Diario, ¿cómo estamos? Querido Rubén, a tu disposición y a tus pies como siempre. Esclavizada ante ti. Oye, ¿tú te esperabas que Pablo Iglesias, lo digo por hablar de todo un poco, Me encanta como Pablo Iglesias. empresario, Yo creo que deberíamos hablar mucho más de Pablo Iglesias. desde luego, pero tú te esperabas que como empresario no pagara las horas extra, recibiera todas esas denuncias por parte de trabajadores, tanto de su tele como de su bar? ¿Tú esperabas que Taberna Garibaldi fuera como una de esas fábricas del siglo XIX en las que no existían ni las jornadas de 8 horas? Yo que soy conservadora, creo que hay que mantener las tradiciones porque eso es una cosa muy bonita y que nos conecta, pues no solo con nuestros antepasados, sino con nuestra raíz cultural, ¿no? Y entonces creo que la forma correcta de ser conservador en Podemos es no pagar a los empleados la seguridad social en la larga tradición que han tenido todos sus altos cargos. Por lo tanto, me parece muy bien, porque creo que si hay algo que está muy marcado ya dentro de una organización, no veo por qué hay que cambiarla. Pero ¿no? te das cuenta que en cuanto una persona ha denunciado, en lugar de guardar esa prudencia que pedían a los demás, han salido con la propia cuenta de la empresa a decir que era mentira, que eso era una trabajadora que estaba desquiciada o lo que sea, pero que no era común en el resto de la plantilla. O sea, han aplicado las prácticas del empresario que ellos denuncian y demonizan. A mí yo te reconoceré varias cosas. La primera de todas es que me da mucha envidia a mi jefe porque hay un cartel que pone empleado del mes y sale la foto de Inda en la Taberna Garibaldi. Yo quiero salir también en la Taberna Garibaldi. Entonces quiero hacer un llamamiento, aprovechar tu programa aquí para hacer un llamamiento a Pablo Iglesias para que por favor me dé un espacio en la Taberna Garibaldi porque me hace mucha ilusión estar. Todavía no tengo el estatus suficiente, pero me encantaría, la verdad. Pero entonces eso es lo primero. De Inda. Bueno, igual podemos... A ver, yo no llego a ese nivel, pero podemos compartir igual. Con que me pongan una esquinita yo te juro que me conformo. Pero entonces, lo primero eso, que me encantaría estar en la Taberna Garibaldi. Y lo segundo es que, pues esto es lo mismo que cuando, ¿te acuerdas cuando le robó el móvil a Dina, la que había sido su asistente, que luego fue después, le hicieron el chiringuito este del periódico Última Hora, o La Última Hora, no me acuerdo cómo se llamaba, y tal, que robó el móvil donde había pues toda una serie de mensajes, entre ellos estos de azotaría hasta que sangrara Marilo Montero. Entonces, pues lo que hace es que pues entiende que las mujeres, y particularmente esta que es una mujer, pues debe ser que no tenemos la capacidad intelectual ni las hormonas lo suficientemente estables como para poder tomar decisiones racionales y él tiene que venir a corregirlo como buen macho alfa que es. Al final yo creo que todo esto que llevan defendiendo tanto tiempo es porque tenían cierto complejo por ser así y se pensaban que a lo mejor el resto éramos como ellos, tanto en casa como fuera de allí, como en el trabajo, porque han demostrado ser peores, mucho peores de los que ellos criticaban, de los que hablaban del heteropatriarcado, de los empresarios, etcétera, y al final han terminado con esos mismos dejes. También hablaba de valores el propio Zapatero, el gran progresista, el mejor español, y ni siquiera, de verdad, ha dejado a los pies de los caballos a su propia secretaria y ha dejado a los pies de los caballos a sus propias hijas. Yo no sé cómo ves tú lo que ha sucedido los últimos días. Yo, desde luego, no salgo de mi asombro. Pues es que hay un problema porque cuando tienes a la práctica totalidad, incluso de la prensa de la teórica fachosfera, tendríamos pues una serie de reflexiones al respecto de si eso es fachosfera o no, pero cuando tienes a gente como Alsina haciendo la pelota de una manera irredenta a Zapatero, pues es fácil que llegue un punto en el que confundas la realidad con la sumisión, ¿no? Y yo creo que esto es lo que le ha pasado a Zapatero, que vivía en un mundo tan sumamente paralelo en el que creía que con su fantástica simpatía iba a ser capaz de hacer que todo el mundo, digamos de alguna forma, respondiera ante sus estímulos de grandísimo libertador mundial, pues que no ha sido capaz de calibrar, que ha provocado que sus hijas pertenezcan a una organización criminal y se jueguen 13 años de cárcel. Es que es una cosa, digamos, un tanto fascinante. A mí me lleva un poco, me vuela un poco la cabeza cuando hay personas que dicen que no deberíamos hablar de las hijas de Zapatero y que pobrecitas y que son unas niñas, etcétera. Lo primero de todo es que son unas niñas que su hija mayor es mayor que yo. O sea, no sé qué decirte. Yo me voy a ganar, o me he ganado, Dios mediante y Dios lo quiera, una querella de Miguel Sebastián por llamarle delincuente confeso, cosa que es. Y si yo soy capaz de asumir las consecuencias penales de haber dicho que Miguel Sebastián ha reconocido un delito, que es lo que hizo cuando dijo que él también había recibido regalos y había cometido un delito de cohecho, pues yo creo que las hijas de Zapatero, si han formado parte de una organización criminal, también tendrán que reconocer cuál es su participación en ella, ¿no? Porque aquí hay dos opciones. Una de ellas es que participaran en la organización criminal a sabiendas, lo cual las convierte en delincuentes, u otra de ellas que su padre
las metiera como testaferro y como una especie de empresa pantalla para blanquear el dinero que venía de las comisiones ilegales. Y por lo tanto, si su padre les ha puesto en una posición que les puede llevar a cumplir 13 años de prisión, pues nos encontramos ante otra calificación de Zapatero que me parece un tanto distinta, cuanto menos. No, es que desde luego la ley de sociedades de capital deja claro que los empresarios responden, tienen que responder y que en este tipo de cuestiones los administradores tienen una responsabilidad. Por eso a mí me llama la atención desde luego que Zapatero haya sido tan, no lo sé, tan descuidado, imprudente o como lo queramos llamar con sus hijas. Y Pero luego hay no, una... Sí, perdón, es que, Pilar. es que hay una cosa muy importante en esto, porque él sabía que estaba cometiendo delitos porque de hecho utilizaba móviles desechables para hablar con Julito. Entonces, esto no podemos marcarlo nunca desde un punto de vista de no, es que yo estaba haciendo cosas que pensaba que eran completamente legales y luego resulta que es que por el compliance pues no pueden ser. Es que no es eso, es que él sabía que estaba cometiendo delitos. Él preparó una sociedad instrumental en Dubái para poder cobrar un rescate de una forma que sabía que no podía cobrarlo. Él sabía que se estaba metiendo con regímenes criminales internacionales y por eso trataba con Julito en sitios donde no había cobertura. O sea, todo eso él lo ha estado haciendo a sabiendas de que estaba haciendo una actividad que no podía ser fiscalizada en público. Entonces, claro, si él estaba ante esa situación, ¿por qué permite que sus hijas formen parte de esa organización criminal y que se les utilice como una vía de blanqueo de capitales? ¿Porque tenía esa sensación de impunidad o porque ya su delirio llega a tal calibre que ni siquiera es consciente de la responsabilidad que tiene como padre de no meter a sus hijas en esto? Es que, en fin. Claro, Pilar, para terminar y para no robarte más tiempo, ¿qué esperas de la declaración de Julito? Porque está asustado, no parece el hombre más valiente del mundo, tampoco Zapatero ha hecho Pobre nada Julito. por espantar la sombra de la sospecha que pende sobre él. A lo mejor la semana que viene conocemos la sentencia del caso Koldo y a lo mejor Víctor Aldama a lo mejor le condenan simplemente a 2 años de cárcel y eso puede ser un aliciente para pactar con la Fiscalía. ¿Tú crees que iba a pasar algo o es un poco pronto para adivinar lo que se está cociendo ahí? La figura clave de esto ni siquiera es Julito. La figura clave de quien puede cantar es una persona que, según la UDEF, forma parte del triángulo de la organización criminal. La organización criminal, según la UDEF, es en primer lugar Zapatero, debajo está Julito y debajo hay 2 personas. Una de ellas es Gertrudis, famosísima y apasionante. O sea, es un personaje solamente a la altura de fascinación de Paqui, que Paqui es top 1, ¿no? Pues Gertrudis está en top 2. La gran clienta del Corte Inglés. Paqui es maravillosísima y que nadie se meta con Paqui. Entonces está Zapatero, está Julito, está Gertrudis y al otro lado está el tipo más interesante de todos, que es un tío que se llama Cristóbal Cano. Cristóbal Cano era el contable de Julito y era el que le hacía las labores como un poco de secretario en paralelo a las que hacía Gertrudis. Entonces Cristóbal Cano no está imputado en esta causa todavía y es muy interesante porque si no lo imputan va a tener que ir a declarar como testigo, es decir, a decir verdad. Y resulta que Cristóbal es la persona que le tramitaba todos los vuelos a Julito, es la persona que le constituía todas las sociedades, es la persona con la que habló Gertrudis para crear la sociedad offshore en Dubái, es la que sabe cuántas veces se han reunido y dónde. Entonces, cuidado con este tema porque ahí hay una persona que se está jugando la imputación porque, según la UDEF, forma parte de esa organización criminal, pero que en el caso en el cual no lo imputen y acabe yendo como testigo, va a desvelar absolutamente todo lo que había porque era la persona de confianza de Julito. Entonces, claro, él no se puede arriesgar a un delito de falso testimonio en el caso en el que vaya como testigo. Entonces, cuidado con esta situación porque ya no solamente está Julito ahí como persona para cantar, es que su contable, que era su secretario, tiene tanta o más información que él. ¿Tú tienes joyas en una caja fuerte, un teléfono móvil desechable en algún punto de tu casa? Todavía no, pero me encantaría tenerlo. Yo quiero aprovechar también tu programa, además de para pedirle a Pablo Iglesias que me meta en la taberna Garibaldi, para decirle a los hombres que estoy absolutamente dispuesta a recibir joyas suyas por valor de 250.000 euros y que, por favor, si quieren hacer colecta, o sea, dirección de OK Diario, Caleruega 102. Por Yo, favor. desde luego, llevo mucho tiempo, muchos años queriendo ser rico y soy más pobre que las ratas, así que bueno, también Pero oye, hay que algo mismo intentarlo. ya va viendo. Por eso aquí hay que intentarlo. Yo, si todo lo que me llega aquí al periódico, no te preocupes que lo comparto contigo. Ya llegaremos a un acuerdo de porcentajes y cantidades. Pero compartimos, por darme Muy tu bien. plataforma para encontrar sustento. Pilar Los Santos, presidenta de OK Diario. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti. Disfrutes. Y os preguntaba en la sección El pueblo es sabio, que sabéis que es la que hacemos entre todos en el grupo de Telegram, que tenemos, ya somos 1.600 y pico, yo creo, y en el chat sois varios cientos ya. Os preguntaba qué cuerpo se había quedado tras la declaración en la Audiencia Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. Luego he visto que se había desmadrado un poco el debate, habíais empezado a poner loros por ahí, que me hace mucha gracia. Pero bueno, he cogido como referencia 9 de las respuestas que eran las que, digamos, que las que más se ajustaban a la pregunta. Hay un audio, vamos con él. Buenas tardes, soy José Antonio, llamo desde Boceguillas, en la provincia de Segovia.
Yo esperaba que su señoría por lo menos acordase comparecencias quincenales y retirada del pasaporte diplomático y del otro pasaporte. Entonces, no sé por qué no lo ha acordado, pero... o porque es un ingenuo, porque si ha tenido el valor de procesarla y luego no le ponen medidas cautelares, pues no sé por qué lo ha hecho. También creo que imputará a las hijas, que ya no son niñas, pero bueno, habrá que esperar acontecimientos. La verdad es que estoy un poco decepcionado. Paco López era muy crítico y decía, yo me he quedado tranquilo, así se hacen las cosas. Se refiere a después de la declaración de Zapatero. Entre peinado y sus bandazos cuando no errores y la pulcritud de Viedma, Calama está actuando como la heroica jueza pacense. Nunca se humillará a un presidente. Si le condenan, esperemos que sí, no entrará en el talego. Este es el mundo real. Jorge R. decía... Creo que no merece la pena arriesgar el proceso solo para darnos el gustazo de hacerle la puñeta al señor Zapatero. Y aunque ir con pies de plomo no sea una garantía, qué menos que intentar ponérselo difícil al Constitucional cuando toque sacarlo del trullo o evitar su entrada. Ya se ponía en escenarios futuros. Silvia decía, en España la justicia es lenta, pero llega, era mucho más optimista. Carlos Álvarez decía, dos cuestiones, ¿no? Tengo muy buena opinión de las acusaciones populares en los procesos por corrupción. Pues yo de una parte de ellas tampoco, sinceramente. La Fiscalía, al menos la especial anticorrupción, no está copada por gentes poco proclives a la decencia. O dicho de otro modo, son profesionales de la Fiscalía. Por eso me ha sorprendido que coincidan y me ha sorprendido para bien. Señores, esto va para largo y hay que tener mucho cuidado y sobre todo confiar en esta Fiscalía anticorrupción. Ra decía... en un país decente, los ciudadanos se avergonzarían de tener como expresidente a una persona como Zapatero. Hemos perdido el amor propio, la autoestima como sociedad. Parece que para algunas personas vale cualquier cosa. Carlos Sierra, dormida, decía, me van a permitir que discrepe de su señoría. Primero porque se enfrenta a posibles condenas que llevan aparejadas años de prisión. Segundo porque tiene los medios Zapatero para poder huir de la acción de la justicia. Tercero, porque hay precedente de ello, como el de Luis Roldán, director de la Guardia Civil, exdirector, o el caso del molt honorable Puigdemont. Cuarto, porque sin cautelares, como por ejemplo la entrega del pasaporte, la escolta oficial no puede hacer nada si decide fugarse. En mi poco experta opinión, Zapatero llegó relativamente abrumado ante la posibilidad de dormir en Soto de Ferraz, muy buena, y se marchó tan libre como llegó, objetivo conseguido de momento. Juan Antonio decía, si retira el pasaporte a sus hijas, el juez Zapatero no se mueve de España. Y Santiago del Real Martín reflexionaba, debemos pensar que el juicio será dentro de varios años y mandar a prisión provisional a una persona durante 2 o 4 años, estando en periodo de instrucción y tras haber hecho los registros pertinentes, no lo veo. Zapatero se merece una condena, pero solo después del juicio. Estos son vuestros testimonios, que os agradezco. Os invito a seguir alimentando el grupo, mejorándolo, que es lo que hacéis cada semana, y sobre todo colaborando con vuestras opiniones y dándome puntos de vista. Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Un viernes más hemos estado con vosotros. Recordaos que el libro Extraños compañeros de trama ya está a la venta, lo encuentras en Amazon y en librerías, y recordad que tanto Jano García como Guadalupe Sánchez como servidor, y además estará una parte del equipo de Iván, estará también Iván Valencia, me ha dicho que está aquí una semana más a los mandos, el miércoles a las 19:45 horas en el Comodoro Trocadero, o Trocadero Comodoro, nunca me acuerdo, el restaurante que está en la Plaza de República Argentina. Hemos preparado un sarao, una presentación que yo creo que tienes que ir porque te va a gustar y nos vamos a divertir. Hemos dicho que vamos a hacerlo para que nos lo pasemos todos bien, para hablar del libro, pero también un poco con vosotros y de vosotros si queréis. Amigos, nos vemos la semana que viene por aquí. Gracias, buenas noches y feliz fin de semana. Adiós.